Bueno chicos, buen día, buenas tardes. Vamos a arrancar el repaso previo a la autoevaluación de las unidades 6, 7 y 8. La unidad 6, 7 y 8 correspondía a equipos de torre para las 6 y terminación de pozos, para las 7 herramientas de producción y surgencia y para la 8 gas lift. Este repasito va a ser con objetivo de que les ayude la autoevaluación. Recuerden siempre hacer los cuestionarios de nuevo antes de hacer la autoevaluación. La autoevaluación va a estar disponible a partir de las 2 de la tarde de hoy, o sea que ya está disponible para hacerla. Recuerden que tienen 2 horas, un intento. Si alguno tiene problemas ya sabe que me puede comentar, que me puede contactar. El objetivo de hacer esta clase sincrónica es para, o sea, que no sea en tiempo real, es para que ustedes, si alguno no puede venir, no quiere asistir o lo que sea, puede verla más tarde. Bien, incluso entre semanas. Así aprovechan su fin de semana largo, ¿no? Bueno, vamos a alcanzar repasando primero lo que sería terminación de pozos. Nosotros, antes que nada, habíamos hablado de los distintos equipos de torres que había, ¿no? 3 equipos de torres: el equipo perforador, el equipo workover y el equipo de pooling. El equipo perforador se caracterizaba porque ¿qué tareas iba a hacer? Bueno, iba a estar presente durante la cementación, iba a entubar y iba a perforar, ¿no? Por eso se llama perforador. Tenía una serie de componentes, que eran la mesa rotary, la subestructura, sistema de inyección y tratamientos de sólido, equipo de control de sólido en la mesa rotary. Bien, y después, en segundo lugar, teníamos el workover. Por ahí es más difícil distinguir entre un workover y un perforador que entre un pooling y un workover o un pooling y un perforador. Siempre es más complejo distinguir entre un workover y un perforador. El, el workover es muy parecido a él, nada más que no perfora, recuerden eso. ¿Qué tareas va a hacer? La terminación de pozos, como habíamos hablado. Hace ensayos en la misma terminación de pozos. Puede hacer maniobras de casing patch y puede realizar fresado en caso de taponamiento. El fresado se hacía con una fresa, que no es lo mismo que un trépano. Cuidado con eso. Iba a tener una potencia intermedia. El equipo de workover no tenía control de sólidos y en algunos casos utilizaba zaranda. No perfora, tiene mesa rotary y bueno, se utiliza para la terminación y operaciones complejas. Y en tercer lugar teníamos el pooling. El pooling era el equipo más pequeño de los 3, que no es tan pequeño, que se ocupa para intervenciones más comunes, es decir, una rotura de bomba, una pesca de varillas, una pesca de tubing, ese tipo de cosas. Para eso se ocupa el pooling. Tiene la potencia más baja de los 3 equipos, no tiene mesa rotary. Realiza maniobras de tiro. Maniobras de tiro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que puede sacar herramienta, ¿bien? Meter herramienta. Y bueno, y es el primer equipo que va a entrar normalmente, casi siempre es el primer equipo que entra cuando se rompe algo en un pozo. Se corta una varilla, dejó de funcionar la bomba, no se sabe qué pasó y bueno, después de hacer un análisis se dice, bueno, que ingresa el pooling, ¿ok? Después de los equipos de torres, el que íbamos a hablar un poquito más era el workover. El workover era el equipo que podía realizar la terminación del pozo. ¿Y cuáles eran las etapas de terminación de pozo? Eso por favor recuérdenlo. Eran las siguientes. Ahora les voy a decir cuáles son. Eran, y se lo comparto. Las etapas eran DTM del equipo, 2 pruebas de línea, 3 fresado y calibración, que es lo mismo. El fresado y calibración es lo mismo en realidad, no es que son 2 maniobras aparte. 4 cambio de fluido por fluido de terminación.
Este podía ser de dos tipos, podía ser base agua y base oil. El quinto era el perfilaje. El perfilaje se hace con un equipo externo. El equipo externo, ejemplo, no sé, Halliburton. Halliburton sería una empresa que hace perfilajes. ¿Sí? 6. Si el perfilaje, ¿qué es lo que hacíamos en ese perfilaje? Vemos la calidad del cemento, entre otras cosas, ¿no? Lo otro que después íbamos a hacer era, si todo estaba bien, realizar el punzado, que lo iba a hacer el mismo equipo que hizo el perfilaje. Y por último íbamos a hacer el ensayo. Esto voy un poco rápido porque recuerden que esto es un repaso muy general, ¿no? Les recomiendo nuevamente que hagan los cuestionarios que ya han hecho una vez más, por favor. ¿Y para qué va a ser el ensayo? El objetivo del ensayo es determinar las características principales del pozo, para seleccionar el sistema de extracción. Bien. Esto sería un resumen de lo que era la terminación del pozo. Recuerden pegarle una buena mirada a esto. No se olviden de ver eso. Bien. ¿Y qué sistemas de extracción íbamos a tener nosotros igual? Eso es lo que vamos a ver ahora. A nosotros nos podía pasar que durante la terminación, sobre todo cuando estábamos haciendo el ensayo, el pozo nos podía quedar surgente o no surgente. ¿Qué significaba surgente? Bueno, surgente significaba que puede producir por su propia presión, que ya vamos a hablar un poco más en la parte de surgencia. Los sistemas de extracción, bueno, esta imagen está un poco pixelada. Después cada uno de los sistemas los vemos en mayor detalle. Pero bueno, de los sistemas que nosotros íbamos a ver estaba el bombeo mecánico, la bomba electrosumergible, el gas lift y la PSP bomba de cavidades progresivas. Entonces vamos a desarrollar un poquito, repasar un poquito cada uno. Y fíjense lo que dice acá, la selección de un sistema está ligada a las condiciones y características propias del pozo, no del pozo en realidad, sino de la capa es la que define todo, como valores de caudal y presión. Bueno, los sistemas de extracción que nosotros tenemos son, surgencia no es un sistema de extracción, es una forma de producir con la misma energía que tiene el pozo, ¿bien? ¿Qué dice? Que se presentan aquellos pozos cuya presión estática y relación gas-petróleo es elevada y suficiente como para vencer las pérdidas de carga del sistema hasta llegar a baterías. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en surgencia natural, que lo vamos a repasar. No necesito bomba. Una ventaja. Después dice, ¿qué pasa? El gas lift es el que le sigue a la surgencia. Como el pozo no le alcanza para ser surgente, es necesario inyectar gas para hacerlo producir. Se puede considerar como una surgencia artificial. Y por último, la bomba electrosumergible, la tercera. La bomba electrosumergible es uno de los sistemas más caros de todos y se caracteriza porque puede ir a altas profundidades, producir altos caudales con altos cortes de agua. ¿Sí? Es una bomba del tipo centrífuga, como una bombita. Imagínense una bombita de agua, estas que giran chiquititas, de un cuarto HP, medio HP, esa bomba, diseñada más robusta, con mayor potencia, y colocando varias turbinitas, varios impulsores y difusores, va a dar lugar a la bomba electrosumergible que va sumergida en el pozo.
la bomba entera, es decir, que va motor con bomba. ¿Cómo hago yo para alimentar ese motor? Con un cable desde superficie. Después teníamos la PCP, que la PCP se caracterizaba porque era una bomba muy similar a una bomba de tornillos, como comenté en su momento, que me servía a mí para producir petróleos muy pesados, muy viscosos y muy pesados eh, con altas concentraciones de arena. Bien, altas concentraciones de arena. No servía para pozos muy profundos. ¿Por qué no servía? Porque a medida que aumentaba la profundidad iba a aumentar la presión sobre el elastómero, porque esta PCP, como vamos a ver más adelante, tiene un rotor metálico que gira dentro de un elastómero, y el elastómero es una goma, es un caucho. Y si tiene mucha presión puede fallar. Y tampoco iba a soportar por ese mismo motivo altas temperaturas. Y ahora sí, por último, teníamos el bombeo mecánico. El bombeo mecánico es el sistema más utilizado, incluso es el sistema que se utiliza en más del 80% de los casos de los pozos. Es un método muy utilizado porque presenta una versatilidad muy alta, muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el petróleo es viscoso, pero el pozo es muy profundo y lamentablemente una PCP no voy a poder bajar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y un bombeo mecánico. ¿Sí? Siempre es el comodín de alguna manera que se adapta a la mayor cantidad de condiciones posibles, a la mayor cantidad de condiciones que pueden existir. Y los caudales que manejan pueden ser desde muy bajos hasta caudales altos. No al nivel de bomba electrosumergible, pero sí alto. Bueno, y esto era lo que hacía referencia a la unidad número 6, equipos de torre, terminación y, y sistemas de tracción. ¿Sí? Una introducción a los sistemas de tracción. Ahora vamos a continuar con la unidad número 7, que la unidad número 7 hacía referencia a lo que sería eh, herramientas de producción y su urgencia. Bien. Bueno, ahora como les decía, vamos a ver lo que sería la otra unidad. Y en esta otra unidad íbamos a arrancar con el tubing, que obviamente lo hemos visto, que habíamos dicho que es una cañería de producción que recién entraba al pozo durante la terminación. Cuando yo hacía el fresado, que tenía un conjunto de fresas, yo no iba a ocupar barras de sondeo como había ocupado en la perforación, sino que iba a ocupar el tubing. El tubing, que es una cañería de producción, su principal función es la de, digamos, de producir el pozo. Es la de producir el pozo. Y su principal objetivo es esa, mover la producción desde donde está la bomba hasta la superficie, y también puede servir como barrera mecánica. Bien. ¿Cómo identificaba yo un tubing? Un tubing se iba a identificar con una letra y un número, donde la letra hacía referencia a el tipo de aleación, mientras que el número, de alguna manera, me iba a decir a mí cuál es la resistencia máxima que tiene este tubing a la fluencia, no a la rotura, sino a la fluencia. Recuerden eso. La fluencia es la zona donde el material se empieza a deformar, justo antes de que el material se empiece a deformar. Eso se considera la fluencia, esa es la zona de la fluencia. No olviden eso, porque no es a la rotura, es a la fluencia. En el caso de 80, ¿qué serían? Serían 80.000 libras fuerza por pulgada cuadrada. Si fuese un 50 sería 55.000, y así sucesivamente. Depende de la letra, ¿no? De la aleación que tenga, es la resistencia que va a tener. Pero no es 80 ni 8.000, es 80.000. Bien, libra fuerza por pulgada cuadrada de resistencia máxima
a la fluencia. Otra cosa importante que yo les dije es que los tubing, cuando se enroscan, se conectan unos con los otros, además de colocar grasa, siempre y cuando la rosca sea para grasa, se debe realizar un apriete. El apriete que se va a hacer es con una llave hidráulica, donde yo lo que voy a hacer es darle mayor presión o menor presión con esa llave para darle el ajuste. Entonces, ¿de dónde sacaba el ajuste? Y bueno, yo necesitaba dos tablas, no sé si recuerdan, que era la tabla del tubing y la tabla de la llave hidráulica. Acá vimos una falla, que era cómo se lavaba la rosca, y después nos pusimos a hablar de las varillas de bombeo. Las varillas de bombeo, habíamos dicho que son varillas que funcionan como un eje, básicamente tienen la funcionalidad de un eje, es decir, que tienen la funcionalidad de transmitir el movimiento desde superficie hasta la bomba que está en fondo, ya sea mediante giros en el caso de la PSP, ya sea mediante un movimiento ascendente y descendente alternativo en el caso del bombeo mecánico. ¿Qué pasaba? Las varillas, bueno, tenían distintas medidas de largo y distintas medidas de diámetro. De largo podían ser 7 metros y algo o hasta 9 metros y pico, es decir, entre 25 y 30 pies, y en sus extremos eran rosca macho, entonces yo necesitaba de cuplas para poder unir una con la otra. ¿Qué otra cosa? Que estas varillas, cuando yo las torqueaba, no ocupaba tablas, sino ocupaba plantillas de torque. Estas plantillas de torque son las que se ven ahí en la imagen. Bien. Tienen diferentes medidas. Se hacía una marca y se iba apretando con la llave hidráulica hasta que se produjese ese desplazamiento. También hablamos de los cuidados que había que tener durante la manipulación de los mismos, las fallas más comunes en las varillas que podían ser por tracción o por fatiga. Bien. Las diferencias principalmente la fatiga no era una falla, digamos, mala. Todas las fallas son malas, ¿no? Pero como que la fatiga en algún momento va a ocurrir. Lo que debe suceder es que no ocurra antes de un determinado tiempo, ¿no? Se tiene que cumplir una vida útil y después fatigarse, si no, algo estaríamos haciendo mal. La falla por fatiga era la de este tipo y la falla por tracción era de este tipo. La de tracción era cuando yo sobreexigía el material, haciendo que el mismo arranque, y como se ve, el material se arranca de una parte sobre la otra. Y en el caso de fatiga, parecía que lo hubiese cortado con una moladora, como se ve acá en la imagen. Esas eran las principales diferencias que había entre una y la otra. ¿Sí? Tipo copa y cono, le dicen algunos, con arranque, una zona granular, es decir, que arrancó el material ahí. Bueno, fíjense cómo es la falla por fatiga. Acá vemos otras fallas más comunes, estas son todas por fatiga las que se ven en esta imagen. Después hablamos del ancla, que el ancla era la que ocupábamos ocupábamos el ancla para lo que sería sostener el tubing abajo. Recuerden que el tubing va colgado en superficie en los cabezales, que vamos a ver algunos, y abajo iba sostenido por un ancla, sobre todo en el bombeo mecánico y en la PSP. Esta ancla tiene pasaje interno, va roscada normalmente inmediatamente por encima de la bomba y tenía esos flejes que iban raspando para que en el caso de que yo la quisiera fijar, cuando mediante giros las mordazas salen y estos flejes evitan que todo gire, porque si todo gira no se va a fijar el ancla, por eso tiene que raspar para que solo gire la parte interna y salgan los dientes. Bien. Se ocupaba para bombeo mecánico y PSP normalmente. Después les comenté los coladores de tubing que teníamos. Los coladores de tipos bridados que soportan presiones mayores a 3000 psi y los coladores roscados que soportan presiones hasta 3000 psi, es decir, menores a 3000 psi. Acá en el mismo colgador tenemos
como el nombre lo dice, una mordaza interna que es la que sostiene el tubing por encima, y el tubing arriba va colgado. Entonces acá ahí se alcanza a ver un poco el tubing que sobresale, está colgado por el colgador. Acá también está colgado por el colgador. Acá abajo teníamos el casing, ahora vemos el casing, ahí se ve el tubing que sobresale. Y todo esto sería un puente de producción que después vamos a hablar un poco más de detalle en lo que sería bombeo mecánico. Bueno, y ahora repasando un poco de su urgencia natural, recuerden que en este caso está encarada desde el punto de la vista de producción, no desde el punto de vista de la perforación. Entonces esta primera imagen que ven un repaso de la que ya habían visto. Les comenté la definición, cómo tiene que ser la presión del reservorio, es lo suficientemente elevada como para vencer todas las pérdidas de carga y hasta llegar a baterías. Bien, la relación gas-líquido debe ser alta, como ya hemos visto. Y cuando decimos que debe llegar a baterías, porque el petróleo y con gas que se produzca no tiene que quedar en la boca del pozo, tiene que seguir moviéndose hasta llegar a separadores. Bien, entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Si yo tengo un pozo que es urgente pero no llega, lo más probable es que lo tengan que convertir a gas lift o bajarle algún otro sistema. Otra cosa importante, cuando nosotros decimos siempre es deseable tener urgencias, sí, siempre que hablamos de producción, pero si hay alguna pregunta que les dice si es siempre deseable tener un pozo urgente, y no, en la perforación no es deseable. Entonces ahí tendrían que poner falso en ese sentido. Bueno, después estuvimos hablando de lo que sería el árbol de urgencia. Sí, que bueno, no les he puesto la pregunta al árbol de urgencia, pero sí me parece que es muy importante que ustedes lo conozcan, cuáles son sus partes y cómo distinguirlos. En un pozo surgente yo voy a tener una sola salida, que va a ser la salida de producción. El color en sí no implica nada. Acá es verde, podría haber sido negro, rojo, qué sé yo. No me gusta este color porque se puede confundir con un pozo de inyector, pero bueno, son cosas muy diferentes. Acá nosotros tenemos una cruz donde en un lado tenemos una conexión lateral de ahogue en el caso de que por alguna emergencia debiésemos ahogar el pozo. Tenemos acá arriba una brida ciega que puede ser sacada para intervenir el pozo, y tenemos también acá la salida por donde donde va a producir el pozo, y un estrangulador de superficie, que es lo que yo voy a ir cambiando. Acá yo no abro o cierro una válvula para producir. Lo que yo hago es coloco un orificio más grande o más chico para producir más o menos. Ese orificio ustedes no lo van a calcular, sino que les van a decir directamente qué orificio tienen que probar y bueno, cómo determinarlo. Bueno, y esto fue lo que vimos de surgencia y herramientas de producción. Nos estaría quedando lo que es GasLift. Así que bueno, vamos a hacer el repasito de GasLift y después ya estarían en condiciones de realizar la autoevaluación. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a continuar con lo que sería la última unidad de repaso, que es la de GasLift. Nosotros habíamos hablado que el GasLift consistía en inyectar gas. Bien, un gas que se producía de otros pozos en el mismo yacimiento, que era tratado y se iba a inyectar al pozo. No era un gas que nosotros íbamos a comprar a un yacimiento, eso no es así. El gas que yo ocupo es un gas que yo produzco, lo trato y lo vuelvo a inyectar para hacer surgir al pozo de forma artificial. Los tratamientos que se hacían como mínimo para inyectar este gas era endulzarlo, es decir, sacarle el azufre y deshidratarlo, sacarle el agua. El gas se podía inyectar tanto por directa como por anular. No se olviden de eso. Si yo inyectaba por directa iba a producir por anular, y si inyectaba por anular iba a producir por directa. El gas, bueno, ¿por qué se le sacaba el agua? Por esto, para evitar la formación de hidratos de metano. Esta clasificación no ingresa, no entra a la autoevaluación, pero recuerden cuando era continuo, cuando era intermitente, y qué significaba abierto, cerrado, semicerrado. Y los mandriles, ¿qué eran los mandriles? Porque si bien el gas se va a inyectar tanto por anular o por directa, va a tener que pasar al otro lado. Para pasar al otro lado, es decir, para pasar a anular en el caso de que venga por directa, o para pasar a directa en el caso de que venga por anular, yo lo que debía hacer era colocar algo que se llaman mandriles. Estos mandriles que van roscados a los tuning
son como unas pancitas, donde esas pancitas tienen un alojamiento para una válvula. Esa válvula se baja colocada o se puede cambiar sin necesidad de sacar todo el tubing. Esa es una ventaja. Bien, se saca con un cable, se mete un cable, un pescador de válvulas, y se baja esa válvula. Este tubing, este mandril, pueden haber 2, 3, 4, hasta 6, ¿no? Dependiendo, es muy variable. Y también lo otro que yo les comenté es que estos mandriles se ocupan para los pozos inyectores. ¿Cuál es la diferencia entre un pozo inyector y un pozo que produce por gas lift? Primero, principal, que uno es un sistema de extracción, es un método de extracción artificial, el gas lift, donde yo voy a inyectar gas a ese pozo y voy a sacarlo a ese gas por el mismo pozo, con producción. Y en el caso de un pozo inyector, yo inyecto agua al pozo, y esa agua se va a ir a una capa y va a salir por otro pozo productor. Bien. En cambio acá el gas nunca se mete a la capa, sino que recircula en el mismo pozo, baja, se produce, se trata, lo vuelven a inyectar, baja, se produce y así. No se mete en ningún momento a la capa el gas. Y es más, el gas no hace magia. Lo único que hace el gas en el gas lift es aliviar la columna para que la presión de la capa sea lo suficientemente alta para producir. En cambio, en el pozo inyector yo inyecto agua a una capa que va a ser producida en otro pozo. Bien, voy empujando restos de petróleo básicamente. ¿Qué otra cosa importante acá? Bueno, esto es muy importante, el esquemita. Péguenle una mirada, hay un ejercicio de estos. Y bueno, con esto ya estarían en condiciones de, digamos, de realizar la autoevaluación, que no es difícil, pero bueno, si no les queda bien claro algo, vuelvan a hacer los cuestionarios, van a ver que la autoevaluación es súper sencilla. Así que bueno, eso va a ser por hoy, va a ser la clase de hoy. Espero que, que les vaya más que bien, y cualquier problema que tengan, déjenme un WhatsApp. Les mando un abrazo y un excelente lunes. Suerte, éxitos.